Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, hoy estamos en el 26 de noviembre. Vamos a estudiar Hechos capítulo 19, versículo 21 al capítulo 20, versículo 1. Y después vamos a dar paso a... ¿Dónde está esto? No, acá está. Perdón. A 2 de Corintios, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Bueno, vamos a hacer este video en dos partes. Vamos a primero hacer Hechos. No quiero mezclar dos libros, porque igual sería muy difícil ponerlo en el título del video. Y después vamos a Corintios, que está muy interesante Corintios, ¿eh? Ya me lo leí todo, está muy bueno el libro. En fin, bueno, vamos a lo que vamos. Y bueno, primero que nada, sin antes agradecer a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Sobre todo por su apoyo en estos tiempos de crisis para todo el mundo. Simplemente el panorama mundial se pone cada vez más y más terrible. No hay otra palabra para decirlo. Recientemente, en últimas noticias, hasta el petróleo cayó, vale menos de $1 el barril. Bueno, yo no sé mucho de política ni de finanzas, pero que un barril de petróleo valga menos de $1, Dios mío santísimo. Es para asustarse, la verdad. Y bueno, son cosas que tenían que pasar simplemente. En fin, vamos a empezar el estudio de hoy con una pequeña oración. Que Dios nos acompañe. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Mi Dios, te pedimos por el mundo entero. No te pedimos para que cese esta crisis que se viene y que ya la estamos viviendo. No te pedimos por eso, no. Porque la verdad van a venir peores cosas. Lo único que te pedimos es que nos ayudes a hacer tu santa y divina voluntad. Nos ayudes a tener un puesto de avanzada a todos los que nos hemos propuesto ese deseo en el corazón. Permíteme a mí de igual manera poder terminar el año bíblico para poder avanzar con más proyectos y organizar a más personas para podernos ir a vivir al campo. Mi Señor, ahora más que nunca necesitamos confiar en ti y estar en tus manos. Y ese es nuestro deseo hoy. Somos pecadores, estamos llenos de fallas, necesidades, en fin, muchos defectos tenemos. Pero aquí estamos, tratando de hacer tu santa y divina voluntad en lo máximo que podemos. Por favor, ayúdanos. Te pedimos por el estudio del año bíblico, te pedimos por los diferentes pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Por todo te pedimos, mi Dios, obra que tú obres en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos al estudio. Y no olviden que estamos haciendo el año bíblico en orden cronológico. Eso significa que no estamos cogiendo de corrido toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No, vamos adecuándonos más o menos a cómo sucedieron los relatos. Esto lo aclaro. Y ya. Entonces vamos acá a la historia. Y bueno, dice que pasadas estas cosas, verán, no se sabe exactamente cuándo se escribió primera de Corintios, ni segunda. O sea, yo ya he dicho esto varias veces, perdón, y un par de veces, bueno. No se sabe exactamente. Lo que aquí estamos tratando de hacer el año bíblico es del orden, en el mejor orden posible que pudieron haber sucedido las cosas. ¿Cómo sucedieron exactamente? Solo Dios lo sabe, y los que vivieron en esa época. Entonces, en ese sentido, estábamos haciendo el año bíblico en el mejor orden posible existente que creemos que pudieron haber pasado las cosas. Y el relato comienza así. Pablo, de pasar estas cosas, que se escribieron en los versículos anteriores y posiblemente lo que pasó en Primera de Corintios, otros creen que lo que vamos a leer ahorita realmente fue lo que se escribió. O sea, lo que ahorita pasó después de pasar estos eventos fue que se escribió Primera de Corintios. Otros creen que fue antes. No hay mucha diferencia, sea como sea. Bueno, así hicimos el estudio nosotros, en fin. Y bueno, pasadas estas cosas, dice que Pablo quiso ir a Jerusalén. Pues la obra había tenido un gran éxito ahí donde él estaba.
Y después, que era en Éfeso, si no mal, a ver, sí, era en Éfeso, ahorita Pablo se encuentra en Éfeso. Y después dice de ir a Macedonia, dice, después quería ir a Macedonia, perdón, a Acaya y a Roma. O sea, Acaya, a Corintio, quería ir a Corintio después de estar en Éfeso. Entonces aquí posiblemente es cuando sucedió Primera de Corintios y automáticamente después también de estas cosas, Segunda de Corintios. No lo sabemos exactamente. Y bueno, dice que ya. Que él tenía en mente predicar a los gentiles. No nos olvidemos que el ministerio de Pablo se enfocaba específicamente a los gentiles. Él era el apóstol de los gentiles, como más adelante también el apóstol Pedro se lo llamó el apóstol de los judíos o de los cristianos. Pablo, su énfasis siempre fue con los gentiles, siempre. Ya vimos eso, él tenía grandes ventajas, hablaba, era romano, era muy preparado, en fin. Y bueno, dice que envió a Macedonia, perdón, a Timoteo y a Erasto, que eran compañeros de Pablo. Pablo tuvo algunos colaboradores, no de todos se escribe los momentos exactos en los que ellos estuvieron juntos, pero se habla, se los menciona, entonces se entiende que en algún momento colaboraron juntos, trabajaron juntos. Bajo qué circunstancias, en qué regiones, no se sabe en realidad. Se sabe que trabajaron juntos, no se sabe más que eso. Entonces él se quedó un tiempo ahí en Asia, en Éfeso específicamente. Dice que en ese un tiempo, aquí posiblemente Pablo se quedó 3 años en Éfeso. Duró bastante tiempo ahí, ¿por qué? Porque la obra había tenido gran acogida. Entonces Pablo, viendo que Dios había permitido que el Evangelio sea bien recibido, pues se quedó un buen tiempo. Ya saben cómo es esto del Evangelio. Si te reciben, bacán. Si te desprecian, pues bueno, te vas por donde viniste o simplemente te vas a otro lado. Y como lo habían aceptado muy bien a Pablo, pues se quedó, no hubo ningún problema. Y bueno, dice que en ese tiempo, en esos 3 años que él estuvo ahí, ya al final prácticamente estos 3 años, dice que hubo un gran alboroto a causa del camino del Señor, a causa del Evangelio, a causa de todo lo que Pablo estaba ocasionando, qué es lo que estaba ocasionando. Ya vamos a ver los detalles. O sea, la estadía de Pablo ahí no pasó desapercibida en lo más mínimo. De hecho, tuvo una percusión bastante grande. Y yo creo que realmente cuando un cristiano llega a algún lugar, tiene que ser como Pablo, tiene que dejar huella, vamos a decirlo así, tiene que dejar una huella. Y Pablo lo estaba haciendo, y una huella bastante grande. Bueno, y aquí se nombra a un señor llamado Demetrio, un nombre griego, el cual dice que era un platero, o un escultor, podríamos decirlo así nosotros, que hacía templecillos del templo, templos pequeñitos del templo de la diosa Diana. Posiblemente este hombre cogía y hacía una esculturita de la diosa Diana en el lugar santísimo de su templo. No nos olvidemos que los templos del mundo antiguo se parecían bastante al templo que tuvieron los israelitas, ya que Satanás pues simple y llanamente copiaba el modelo original. Entonces, estos templos paganos también tenían el patio, tenían el lugar santo y el lugar santísimo. También tenían estos. No era exactamente lo mismo, pero se parecía bastante. Una falsificación del templo de Dios simplemente. Estos hombres hacían estas esculturas, es lo mismo que se hace hoy, vamos a hablarlo en sentido práctico, es lo mismo que se hace hoy con las imágenes. Quizás no se hacen esculturas de plata, pero sí estampillitas, carteles, dibujos, postes. Sí, también se vende una que otra estatua de barro, no sé de qué. Sí, de yeso creo que se maneja hoy en la actualidad. No sé mucho, la verdad, de eso. Se hace eso hoy en la actualidad. Señores, obviamente que vean, esto es dinero. ¿Ya? Esto es dinero. Vamos a ser bien claros y concisos. Todo es dinero. El mundo se mueve por el dinero.
Y estos hombres pues vendían sus imágenes, les iba bien, pero aquí viene el problema. Demetrio, este escultor, vamos a decirlo así para entenderlo mejor, dice que reunió a todos los artesanos que por ahí, posiblemente los que trabajaban con él, o incluso los demás que había en Éfeso, reunió a todos los artesanos y les dijo lo siguiente: miren, señores, todos nosotros vivimos de este trabajo. Ustedes ven que este Pablo, así con desprecio, eso es lo que dice realmente, quiere denotar el lenguaje aquí, este Pablo, ¿no? Y bueno, quién sabe con qué cara lo habrá dicho. Dice no solo aquí, sino en toda Asia. O sea, Pablo no se había quedado solamente quieto en Éfeso, ¿sí? El hombre estaba por toda Asia. Por toda Asia el hombre había estado predicando. Por toda Asia Menor. Que estas esculturas no son dioses. Y bueno, y por eso la gente ya no los compra. Señores, el negocio se nos está yendo abajo porque Pablo está diciendo que estos no son dioses, que estas cosas no tienen sentido, que esto, bueno, ya saben, nosotros ya sabemos realmente qué es eso. Y bueno, claro, esas imágenes no son nada. Simple y llanamente son imágenes. ¿Ya? Y pues Pablo, como había tenido tanto éxito ahí, la verdad la gente, naranjas, limones y mandarinas, ya no estaba comprando estas esculturas. Entonces había habido una gran pérdida económica, había comenzado para muchos que se dedicaban a este oficio. Y miren lo que sigue diciendo este hombre, dice: no solamente peligra nuestro negocio, sino que hasta el templo está perdiendo la grandeza en todo el imperio. O sea, él trata de sacarse la vuelta. Y dice, es que no solamente está siendo afectado nuestro negocio, sino que el templo de la gran diosa Diana está perdiendo su prestigio. O sea, y verán, esto pasa hoy lo mismo. Hoy pasa lo mismo en las religiones. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy en la actualidad, cada religión, yo diría prácticamente el 100% de las religiones, se han vuelto simplemente en una fuente de ingresos económicos. Hoy en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque a la gente simplemente se le entretiene, a la gente se le dice lo que quiere escuchar. O sea, simplemente solamente es un club, ¿no? Vamos a decirlo así, la mayoría de las religiones. Y cuando alguien se levanta y comienza a decir las cosas como son, pues ¿sabes qué? Tú estás aquí causando problemas. Adiós, chao. No te necesitamos. Así como estamos bien. Esto es en todas esto también pasó con los fariseos, acordémonos. En fin, todo se convierte en un negocio. Lastimosamente, cuando la religión comienza a convertirse en un negocio, corre de ahí. Corre de ahí porque de ahí no vas a sacar absolutamente nada bueno. Bueno, el alboroto, miren, ya. Al oír esto, los que estaban ahí reunidos, dice que se llenaron de ira. Y en su éxtasis, vamos a decirlo así, de coraje, de frustración, no sé, comenzaron a gritar: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Esto me recuerda mucho a la religión católica. Es que nosotros adoramos a la Virgen María. Es que mi abuelo y mi bisabuelo y mi tatarabuelo y bueno, no sé quién más, también adoraba era católico y yo católico nací, católico me he de morir. Y una vez me acuerdo, estaba yéndome a mi negocio y estaba pasando por una calle y había unos testigos de Jehová predicándole a un señor. Y este hombre desde el balcón les gritaba que sí, que ustedes no me van a convertir de religión, yo nací católico, me voy a morir católico y ustedes son unos separados y tienen que volver a la iglesia. Era muy gracioso porque era un hombre bastante mayorcito. Y los pobres testigos pues estaban ahí simplemente escuchando al pobre hombre. Entonces más o menos ese fanatismo, esto es un fanatismo ciego. Esto es un fanatismo que no tiene sentido porque nosotros
Esto es en todo aspecto de nuestra vida, sea para una religión, sea para una relación. Uno siempre tiene que acudir a ¿qué? A la razón. A la razón. Uno tiene que preguntarse, ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿Estaré en lo correcto? ¿Estaré en lo equivocado? Pero lastimosamente las personas nos acostumbramos a un estilo de vida, nos acostumbramos a estar acompañados de esa persona que aunque nos cause daño, ahí estamos, como masoquistas, no hay otra palabra para decirlo. Y la gente a veces por el cambio se quedan ahí toda su vida, aún sabiendo tal vez que están en una mentira, se quedan ahí. Ningún cristiano debería de ser así. Nosotros siempre debemos de estar abiertos a la verdad, sin perjuicios, perjuicios absolutamente ceros en ese sentido. Y eso. Y bueno, el relato sigue, dice que toda la ciudad, alborotaron toda la ciudad, dice que en ese alboroto tomaron a Gayo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo, se los menciona aquí, no se sabe exactamente en qué colaboraron con él, en qué viaje estuvieron con él, no se sabe, eran simplemente uno de los muchos colaboradores que tenía Pablo, parece ser. Y los llevaron al teatro, a estos hombres. ¿Por qué los tomaron a ellos? Pues obviamente estaban buscando a Pablo. Pablo, quién sabe, se escondió, lo escondieron. Bueno, aquí más adelante nos relata eso un poquito. Y solamente pudieron capturar a ellos dos. Y los pobres, pues, fueron los que pagaron los platos rotos. Pablo al enterarse dice que parece que Pablo por ahí, no sé, no sé si estaba lejos o estaba en algún lugar en el cual no se había enterado muy bien del alboroto, pero dice que al enterarse quiso dar cara, ¿no? Pero sus discípulos dicen que no lo dejaron a Pablo, porque si Pablo en esta euforia que se despertó en esta ciudad, él daba cara, al pobre literalmente lo podían hacer pedazos, literalmente, porque la cosa era bastante, o sea, se había levantado una euforia bastante grande. No lo dejaron. De igual manera dice que incluso los líderes de Asia le dijeron que no salga. Bueno, estos líderes realmente eran personas designadas para las festividades religiosas y los juegos públicos que había en ese lugar. A estos realmente se les conocía como los asiarcas, que se los designaba, se los cogía entre la gente. Obviamente eran personas importantes, no cogías a cualquiera que iba cruzando la calle. Tenía que ser alguien importante. Esto también nos da a ver que la influencia de Pablo era bastante grande. Él incluso tenía, había llegado a influir en personas bastante importantes. Esto no es de mucha sorpresa, porque más adelante incluso ante ciertos reyes hizo testimonio de su fe. En fin, bueno, Pablo simplemente no salió y no lo dejaron salir. Pero también vemos aquí la actitud de Pablo. Pablo no quería que nadie vaya a morir por él. Y como Pablo más adelante va a defender también su testimonio, él siempre estuvo dispuesto a morir. Siempre, siempre. Él no dijo, no, es que tengo que ir acá, mejor me quedo escondido. No, él dijo, bueno, derecho al pecho. Si esta es la hora, pues que así sea. Y si Dios no lo permitirá, pues no lo permitirá. Nunca él huyó, vamos a decir, de los problemas. Nunca, siempre le encaró. Y todo cristiano debería de ser así. Nosotros, aunque nos cueste la vida, debemos de dar cara a la verdad, por la verdad. Y Pablo no iba a permitir que otros pagaran los platos rotos en lugar de él, pero no lo dejaron, simplemente no lo dejaron. Dios también así lo dispuso, en fin. Dice que era tanto el alboroto que la mayoría de los que estaban ahí ni sabían por qué estaban ahí. Y esto es interesante porque nunca ha pasado que hay un alboroto y uno se asoma, ¿no? La curiosidad mató al gato. ¿Y qué está pasando? No sé. Oye, ¿qué pasó aquí? No sé. Parece que ahí hubo una pelea, no sé. Yo también estoy viendo a ver qué pasa. Yo sinceramente no soy muy partidario de esas cosas. Yo cuando veo cositas así, yo me retiro, porque yo sí he pasado malas experiencias. A veces uno por curioso o por acomedido, también eso a veces pasa. Uno se mete en unos problemas. Entonces lo mejor es coger y seguir su camino de largo. Ya, es muy diferente que uno vea a una persona que necesita ayuda o tal vez que este hombre sufrió un accidente. Tal vez no estar ahí solamente de curioso, sino tratar de ver la manera de ayudar, porque hay muchas personas que simplemente llegan a ver. No son cosas que realmente se deberían de hacer, en fin. Y bueno, el relato dice que
de entre la multitud dice que salió un hombre llamado Alejandro. Este hombre era judío. Parece ser que este hombre quiso hablar en nombre de los judíos diciendo de que no tenían nada que ver con Pablo. Porque verán, el alboroto se estaba saliendo como que un poquito de control. Los judíos que estaban ahí temieron también por ellos, obviamente. Él quiso entonces decir, miren, nosotros los judíos no tenemos nada que ver. Entonces, al enterarse la multitud que él era judío, dice que se volvieron locos. Y por aproximadamente 2 horas gritaron, grande es Diana de los Efesios. O sea, aquí vemos simple y llanamente una actitud cerrada, vemos una actitud fanática, nada más. Con personas así, mis queridos hermanos, no se puede hacer nada. Esto me recuerda mucho a un par de meses atrás, el movimiento feminista radical. Hay personas que cogían, yo veía videos, me llamaba mucho la atención, justamente esta cuestión, este tema. Yo veía hombres, mujeres, no sé, que trataban de debatir con estas personas de una manera coherente. Estas personas simplemente gritaban, gritaban, gritaban. Y yo decía, bueno, yo viendo eso mejor me voy. Pero bueno, es cosa de cada cual, al fin y al cabo. Cuando nosotros vemos personas así, lo mejor es evitar. No les digo huir, ¿no? Porque lo mejor es evitar. Entonces ya, nosotros como cristianos tenemos que siempre tratar de dar el evangelio. Pero si nosotros vemos que aquí la gente está totalmente cerrada, vemos que la gente ha adoptado una actitud fanática, sigue tu camino, o sea, no se puede hacer más, no se puede hacer más. Estas personas, imagínense, casi 2 horas gritando lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Dese en cuenta la actitud de estas personas. En fin, en todo este alboroto dice que se levantó el escribano de Éfeso, el cual dice que apaciguó a las personas y les dijo lo siguiente: varones, ¿acaso no hay una sola persona en toda Asia que no sepa que Éfeso adora a Diana? Le dice, a ver, ustedes están que gritan por 2 horas. Diana, a ver, grande es Diana de los Efesios. Ustedes por 2 horas están gritando eso. Y les dijo, ¿acaso no hay alguien que no sepa eso? Entonces, este hombre, un enviado de Dios, no hay otra palabra para decirlo, porque si no, este hombre no se presentaba, quién sabe qué hubiera pasado. Quizás ahí se podría haber incluso le despertado una matanza contra todos los judíos de ahí. No se sabe qué hubiera pasado en realidad. Este hombre, que no se dice ni el nombre, solamente se sabe que era el escribano de Éfeso, era una persona muy importante obviamente. Les dice, miren, todo el mundo sabe esto, dejen de estar gritando lo que ya sabemos. Ya que esto se sabe, no hagamos nada precipitado. Miren, nosotros sabemos que Diana es grande, así que vamos a calmarnos, no vamos a hacer ninguna locura, porque ellos habían ya cogido a Gallo y a Aristarco, y no eran buenas las intenciones que tenían con ellos, muy posiblemente querían matarlos. Y dijo, no hagamos ninguna locura, somos personas civilizadas, así que por favor. Pues han traído estos hombres que no son ladrones, no han blasfemado contra Diana. Algo interesante es que el Evangelio de Pablo, miren, y aquí vamos a hacer un poquito de hincapié. Hay personas que a veces cogen un megáfono y comienzan a gritar, el Papa es el anticristo, el hijo del diablo, el hombre de perdición. Yo sé que la Biblia dice eso, pero hermanos, hay maneras de presentar el Evangelio. Hay incluso panfletos que se hacen en los cuales con unos cuantos pasajes bíblicos y obviamente unos comentarios se demuestran, ¿no?, de que el sistema papal está en contra de Dios. No dice, el Papa es el... Bueno, no dice exactamente así, pero de una manera muy educada lo demuestra. Entonces Pablo y sus compañeros habían dicho la verdad, pero nunca habían blasfemado contra Diana. Habían sido muy sabios y habían sido tan sabios que sin recurrir a insultos o a blasfemias en contra de este ídolo, de este demonio, que al fin y al cabo eran representaciones de demonios,
la gente había dejado sus ídolos, había dejado de adorarlos, habían sido muy sabios, muy astutos en la presentación del Evangelio, y uno debería de ser así. Fueron tan astutos, tan sabios que dijeron, miren, estos hombres son de buena reputación, nunca han dicho nada malo ni en contra de Diana, nunca han robado, no se han robado ni una gallina, o sea, son unos santos. ¿Y ustedes qué están haciendo con estos hombres? ¿Qué están haciendo con estos justos? No se sabe incluso si estas personas incluso eran tal vez ciudadanos romanos, que hubiera sido una cosa bien terrible también meterse con ciudadanos romanos. No se sabe tal vez si eran eso, quizás hasta lo eran, no lo sabemos. Ahora, él dice, miren, estos hombres no han hecho nada de malo, y si Demetrio y los demás escultores tienen algún problema con estas personas, que presenten su agravante en el tribunal que nosotros tenemos. Y si tienen algún otro asunto, que lo presenten. Y bueno, aquí este hombre vemos que recurre simplemente a lo que en esa época estaba establecido, que era justamente esto, ¿no? ¿Te he dicho alguna cosa? Ve, presenta, a ver qué dijo, qué no dijo. Y se demostraba ante un tribunal. Ellos tenían el derecho a un juicio. Porque si Roma se llega a enterar de este alboroto sin sentido, podemos perder nuestros privilegios. ¿No? Acuérdense que Roma era el que gobernaba el mundo y a los romanos no les gustaba el relajo, no les gustaban los problemas. Eran como medios pacifistas en ese sentido. No les gustaban los alborotos, para nada a los romanos. Entonces, este hombre cuando se levanta comienza a dar argumentos para apaciguar a los que estaban ahí, para tranquilizarlos y para obviamente hacerles ver que lo que estaban haciendo era una locura. Pero si eso no fue necesario, al final les hace como una especie de amenaza, recordándoles que si los romanos se enteraban, ahí sí la cosa se iba a poner bien fea, pero para ellos. Iban a perder sus privilegios. Ellos como nación conquistada estaban sometidos a los romanos, pero los romanos eran muy astutos. Les daban ciertos privilegios y libertades a las naciones conquistadas. De esa manera no se presentaban problemas. Pero si alguien insistía en hacer problemas, los romanos tenían que actuar. Al escuchar esto, obviamente que la gente, me imagino que se quedaron viendo las caras, los pobres, dijeron, ¿qué estamos haciendo? Y cada cual se fue por donde vino, cada cual se fue a su casita. Y ahí termina prácticamente los sucesos de esta historia. Y el versículo 1 del capítulo 20 nos dice lo siguiente. Después de todo este problemísima que se levantó, dice que Pablo reunió a la iglesia y se fue a Macedonia. Bueno, los reunió para despedirse, mejor dicho. Y dice que de ahí se fue a Macedonia, perdón. Se fue a Macedonia. ¿Por qué Pablo se fue? Porque, miren, una vez más, nosotros no tenemos por qué exponernos a peligro. Pablo ya vio que Pablo pudo haber seguido haciendo la obra, sí. Pudo haber convertido un par de personas, también pudo haberlo hecho. Pero él vio que ya la cosa como que se había complicado, vio que podía correr este peligro de muerte. Entonces dijo, bueno, señores, parece que aquí se han cerrado las puertas, vamos por otro camino. Ya había estado 3 años ahí. Y simplemente hizo caso al mandato de Jesús. Si en un lado te cierran la puerta, si en un lado no te reciben o te cierran la puerta, vete a otro lado, muchacho, no pasa nada. Y fue lo que Pablo hizo y lo que nosotros deberíamos de hacer, incluso en nuestras iglesias. A veces el evangelio o a veces las verdades que uno dice no son muy bien aceptadas o no le hacen la vida imposible y tantas cosas. Oye, si en esa iglesia no te quisieron, en otra te van a amar. Vete a otra iglesia, de tu misma denominación, por supuesto. Y si la cosa se pone bien fea, pues bueno, ya tocaría tomar otras medidas. Y bueno, hermanos, aquí termina la primera parte de este estudio. Vamos en el siguiente video a 2 de Corintios, ¿ya? Así que quédense.